Lo que está sucediendo alrededor de la familia de Michu ha alcanzado unos niveles tan turbios como inesperados. La situación ha llegado a tal punto que, por primera vez, se han filtrado grabaciones en televisión de la propia madre de Michu, Inma, hablando de su hija Tamara en términos realmente demoledores. Las declaraciones no solo dejan en evidencia la mala relación familiar, sino que destapan una serie de episodios personales que, hasta ahora, se mantenían al margen de los focos. Tamara, quien hace apenas unas horas aparecía en televisión presumiendo de su faceta como madre ejemplar, ha sido señalada directamente por los vecinos de su pueblo, quienes, según fuentes cercanas, estarían profundamente indignados por la actitud que la joven está mostrando públicamente. Mientras Tamara lanza mensajes altisonantes aludiendo a su rol maternal, la realidad es que no tiene la custodia de su propia hija, y es precisamente ese dato el que ha encendido las alarmas en su entorno más próximo. Vecinos y conocidos aseguran que Tamara se vanagloria a los cuatro vientos de sus apariciones en televisión e incluso de sus intentos por entrar en realities como Gran Hermano allá por el año 2014, algo que deja entrever que su interés por la fama viene de lejos. El punto álgido de la controversia lo marca un audio privado en el que la madre de Tamara se despacha sin filtros con el periodista Saúl Ortiz. En esa conversación, Inma retrata a su hija como una persona ambiciosa, que no dudó en aprovechar la muerte de su hermana Michu para acaparar la atención mediática y, de paso, abrirse camino en la televisión. La madre llega a insinuar que Tamara ha utilizado el fallecimiento de su hermana como trampolín, llegando al extremo de asegurar que, mientras el cuerpo de Michu aún estaba caliente, su otra hija ya estaba cerrando acuerdos con diferentes programas de televisión. Una acusación brutal que pone de manifiesto hasta dónde llegan las desavenencias familiares. Y si la madre ya se despacha sin piedad, el testimonio de personas del entorno laboral de Tamara no es menos revelador. Según Belén Rodríguez, estrecha amiga de Rocío Carrasco, Tamara llegó a hablar mal de Gloria Camila delante de todos nada más salir del área de maquillaje, lanzando comentarios ofensivos y buscando el apoyo de compañeros para desacreditarla públicamente. De hecho, Belén relata cómo se vio obligada a abandonar la sala en varias ocasiones, incapaz de soportar la vergüenza ajena que le provocaban las palabras de Tamara. La propia Belén, lejos de quedarse al margen, no dudó en reprocharle su actitud, recordándole que Gloria es compañera de trabajo y que acudir a su lugar de empleo para difamarla resultaba inaceptable. Lo más sorprendente de todo es que incluso figuras del medio, conocidas por sus vínculos personales con personajes como Rocío Carrasco, han salido en defensa de Gloria Camila, dejando a Tamara en una posición más que comprometida. La imagen que se está proyectando de ella es la de una mujer sin escrúpulos, capaz de todo con tal de ganar notoriedad. Pero la historia no termina ahí. Saúl Ortiz revela que, días antes del fallecimiento de Michu, esta compartía momentos con Gloria Camila y María Carrasco, la conocida cantante, lo que desmonta la versión de Tamara y agrava todavía más las sospechas sobre sus verdaderas intenciones. El colmo del escándalo llega cuando se hace público un audio privado donde Saúl conversa con Inma, y esta confirma que la relación con su hija Tamara es prácticamente inexistente. Lejos de mostrarse preocupada por la pérdida de su otra hija, Tamara habría preferido, según su madre, acudir a platós de televisión antes que encargarse de las tareas propias tras el fallecimiento de un ser querido, como recoger pertenencias personales o encargarse de asuntos domésticos pendientes. La propia Inma se muestra indignada al reconocer que ni siquiera podía contar con Tamara para asuntos básicos relacionados con la casa de Michu, algo que refleja el nivel de desapego entre ambas. La situación se torna aún más oscura al saberse que Michu, poco antes de su muerte, adquirió un vehículo y que la deuda generada por dicha compra ha recaído ahora sobre la familia, en concreto sobre su madre y su hermana. Esto ha llevado a especular que las recientes apariciones televisivas de Tamara podrían tener como trasfondo la necesidad económica de hacer frente a ese compromiso financiero. Lejos de ser un gesto desinteresado o un homenaje a su hermana fallecida, las intervenciones públicas de Tamara se estarían produciendo, según muchas voces del entorno, como una estrategia desesperada para saldar cuentas pendientes. Pero si algo indigna especialmente a quienes conocen de cerca esta historia, es el hecho de que la figura de Michu parece haberse convertido en moneda de cambio en medio de esta guerra familiar. Se comenta que, en vida, Michu había ido alejándose progresivamente tanto de su madre como de su hermana, hasta el punto de que los lazos familiares estaban prácticamente rotos. Incluso se afirma que Michu no mantenía contacto alguno con su sobrina, la hija de Tamara, ni con el círculo familiar que ahora parece querer rentabilizar su recuerdo. Los detalles que han ido trascendiendo los últimos días resultan tan contundentes que apenas dejan espacio para la duda, provocando una oleada de indignación tanto en la opinión pública como en quienes conocían de cerca a los implicados. Según se cuenta, fue el periodista Saúl Ortiz quien, movido por el interés profesional y quizás también por la curiosidad humana ante una situación que comenzaba a levantar sospechas,
Decidió contactar directamente con Inma para conocer de primera mano su versión sobre la actitud de su hija Tamara en medio del delicado y doloroso contexto que rodeaba a la familia tras la repentina muerte de Michu. Lo que recibió como respuesta dista mucho de lo que cabría esperar en un escenario de duelo y recogimiento familiar. Inma, lejos de optar por la prudencia o la reserva, no dudó ni un instante en señalar que, mientras había tareas urgentes y necesarias que realizar en la casa de Michu tras su fallecimiento, tareas que cualquier familiar en su sano juicio consideraría prioritarias en un momento así, como organizar las pertenencias, atender asuntos domésticos pendientes o simplemente acompañar a los seres queridos en el dolor, Tamara prefirió seguir ocupando un sitio en los platós de televisión. Su elección no fue, según las palabras directas de su propia madre, la de permanecer junto a su familia o mostrar un mínimo gesto de solidaridad o empatía, sino la de continuar persiguiendo el efímero protagonismo que tantos buscan desesperadamente en la industria del espectáculo, como si la tragedia familiar no fuera suficiente motivo para apartarse, aunque fuese temporalmente, de los focos y las cámaras. Este testimonio ha calado profundamente, porque refleja una actitud que ha sido calificada por muchos de insensible, egoísta e incluso cruel, ya que cuesta comprender cómo alguien puede anteponer su propio beneficio mediático al deber moral y humano de estar al lado de los suyos en una circunstancia tan dramática como la pérdida de un ser querido. La magnitud de la indignación social generada por este relato ha sido tal que ha dado pie a un aluvión de críticas, comentarios airados y reflexiones acerca de los límites del espectáculo y hasta dónde puede llegar la ambición personal cuando se antepone a todo lo demás. Porque aquí no se está hablando solo de un desacuerdo familiar o de un conflicto interno, sino de un comportamiento que para muchos raya en la deshumanización. La imagen que se ha proyectado, a raíz de estas revelaciones, es la de una persona que, lejos de mostrar el más mínimo respeto por la memoria de su hermana fallecida, parece haber encontrado en esa misma muerte una oportunidad para seguir alimentando su presencia pública, para mantener viva su relevancia mediática y quizás incluso para sacar partido económico de la tragedia. Una percepción que ha escandalizado incluso a quienes suelen ser más comprensivos con las miserias ajenas, porque revela una fría y calculada instrumentalización del dolor familiar para fines personales. En un contexto donde la sensibilidad social hacia el sufrimiento ajeno está a flor de piel, este tipo de actitudes resultan no solo inapropiadas, sino profundamente ofensivas. Pero lo que verdaderamente ha desatado la alarma y ha llevado a muchos a cuestionarse seriamente hasta dónde puede llegar la manipulación mediática ha sido comprobar cómo, en este caso, el dolor por la pérdida de Michu, una joven de tan solo 33 años, madre además de una niña de 8, ha quedado relegado a un segundo plano, mientras las disputas internas, los conflictos familiares y las luchas por mantener el foco mediático ocupan la primera línea del relato público. Es como si la propia figura de Michu hubiese sido desdibujada, como si su muerte se hubiese convertido en un simple telón de fondo sobre el que se representa un espectáculo grotesco y desalmado, protagonizado por aquellos que, lejos de honrar su memoria o respetar su recuerdo, parecen más interesados en asegurarse un hueco en la escaleta televisiva o en los titulares de los medios. Esta situación, que muchos califican ya como un espectáculo lamentable y denigrante, ha llevado incluso a plantear interrogantes sobre la falta de intervención de las autoridades, sobre todo teniendo en cuenta la magnitud pública que ha adquirido el caso y la evidente manipulación emocional que está afectando no solo a los implicados, sino también a la audiencia. Porque la pregunta que resuena cada vez con más fuerza es cómo es posible que nadie haya hecho nada aún para frenar esta espiral de exhibicionismo mediático del dolor ajeno. ¿Cómo es posible que los límites de la decencia y el respeto se hayan cruzado con tanta impunidad y sin consecuencia alguna? A medida que han ido saliendo a la luz más y más detalles, la imagen que se tenía hasta ahora de la relación entre Inma y Tamara ha comenzado a desmoronarse. Aquella fachada de aparente cordialidad, de madre e hija unidas a pesar de las dificultades, se ha desvanecido por completo, dejando al descubierto un panorama desolador de reproches, críticas mutuas y desconfianza acumulada. Las conversaciones filtradas y los testimonios que han ido emergiendo las últimas semanas pintan un cuadro muy diferente al que muchos creían conocer, uno en el que madre e hija no solo no mantienen una relación cercana o respetuosa, sino en el que abiertamente se critican, se desacreditan y se acusan mutuamente de comportamientos que, en el mejor de los casos, denotan una profunda fractura emocional, y en el peor, evidencian un absoluto desprecio entre ambas. El conflicto que ahora se hace público parece ser la punta del iceberg de años de tensiones acumuladas, de rencores enquistados y de heridas no cerradas, y la muerte de Michu no ha hecho sino actuar como un detonante brutal que ha terminado por hacer estallar todo lo que hasta ahora se mantenía, aunque fuera a duras penas, en la sombra. La percepción generalizada es que la tragedia familiar ha servido, lamentablemente, como excusa o catalizador para ventilar públicamente las miserias privadas,
para exponer ante la audiencia los enfrentamientos más oscuros de un entorno familiar roto por dentro, donde los lazos afectivos parecen haberse sustituido por intereses personales, rivalidades enquistadas y una necesidad casi patológica de permanecer en la esfera pública a cualquier precio. La muerte de Michu, que en cualquier familia hubiera supuesto un momento de recogimiento, de unión y de reflexión, se ha convertido en este caso en el epicentro de un espectáculo mediático que ha dejado al descubierto las peores facetas de quienes deberían haber estado más interesados en guardar respeto y dignidad ante tan dolorosa pérdida. Es un escenario que muchos contemplan con estupor, como si asistieran a una función macabra en la que el dolor real ha sido sustituido por un guión dictado por la necesidad de escándalo y atención. Lo más triste de todo esto, según comentan algunos allegados, es que la figura de Michu ha terminado siendo apenas un pretexto, un nombre en medio de una batalla donde lo que menos parece importar es su memoria o su legado, y donde lo único que parece tener valor es quien consigue más minutos de pantalla o quien logra vender mejor su versión de los hechos. En definitiva, lo que estamos viendo es un lamentable espectáculo en el que la ambición personal, la búsqueda desesperada de fama y la necesidad enfermiza de figurar han terminado por sepultar lo que debería haber sido un proceso íntimo de duelo, respeto y despedida. Una historia donde la muerte ha dejado de ser motivo de recogimiento para convertirse en moneda de cambio y donde la familia, lejos de ser un refugio ante la adversidad, se ha transformado en un campo de batalla mediático en el que todo parece valer, incluso el dolor más profundo y personal. Este caso ha expuesto de manera brutal y descarnada los límites, o la ausencia de ellos, a los que algunos están dispuestos a llegar con tal de permanecer en el candelero, y ha puesto de manifiesto hasta qué punto la industria del espectáculo y la ambición individual pueden desdibujar, e incluso anular por completo, los principios más básicos de humanidad y respeto. El escándalo sigue sumando capítulos, y lejos de apagarse, parece que aún queda mucho por descubrir. Hace apenas unos días, durante la emisión del programa del viernes, Ángela Portero lanzaba una pregunta directa a Tamara, la hermana de Michu. En lugar de continuar con sus constantes ataques y críticas feroces hacia Gloria Camila, la cuestión que le planteaban era sencilla pero contundente. ¿Por qué, si tan buena madre dice ser, no tiene bajo su responsabilidad legal a su propia hija? Una cuestión que parecía dejarla sin palabras y que ahora vuelve a estar en boca de todos después de que Belén Rodríguez, sin cortarse un pelo, repitiera la misma interrogante. Lo curioso de todo este asunto es que la propia Tamara ha reconocido en alguna ocasión que renunció a la custodia de su hija por decisión propia, argumentando que su trabajo no le permitía dedicarse a la crianza como merecía. Sin embargo, lo que no termina de cuadrar, y que sorprende a propios y extraños, es que, mientras dice no poder hacerse cargo de su propia hija por falta de tiempo, esté ahora empeñada en obtener la tutela de la hija de su hermana fallecida. Y más aún cuando parece evidente que los motivos que la mueven no son precisamente altruistas. Las contradicciones se amontonan y la imagen que está proyectando Tamara empieza a generar un rechazo generalizado. Las informaciones que han salido a la luz en diversos programas del corazón son demoledoras. En varios espacios televisivos ya se ha desmentido que Tamara tenga esos 2 empleos de los que presume. Según las fuentes, apenas tendría uno y solo lo desempeñaría durante los fines de semana. Si eso es así, ¿cómo explica su presencia continua en los platós de televisión, donde parece haberse instalado como si se tratara de su segunda casa? ¿Cuántas intervenciones acumula ya esta mujer? Resulta increíble la cantidad de veces que la hemos visto ocupando un asiento frente a las cámaras. Y todo mientras da lecciones y pretende erigirse en la salvadora de la sobrina que, por cierto, ni siquiera quería ver antes de todo este espectáculo mediático. Resulta cuando menos llamativo que alguien que afirma no poder responsabilizarse de su hija por cuestiones laborales esté ahora dispuesta a encargarse de la niña de su hermana. Y más curioso aún si analizamos que, según parece, su verdadero interés es evitar que la menor viaje a Madrid con su familia paterna. ¿Por qué ese empeño en que la pequeña no se traslade? Quizá la respuesta esté en la evidente intención de Tamara y su madre de seguir exprimiendo este drama familiar. Si la niña se va a vivir con su padre, ellas perderían su principal baza mediática. Y es que sin la presencia de la menor, ¿de qué van a hablar? ¿A quién van a utilizar para seguir acaparando minutos en televisión? Es evidente que, si la niña pasa a vivir con la familia de su padre, estas dos perderían su mina de oro y el interés mediático que ahora las mantiene en el candelero. Lo más triste es que el público ya empieza a notar que todo esto no es más que un montaje orquestado con el único propósito de llenar los bolsillos a costa de la tragedia. Porque lo que cuentan los vecinos y conocidos cercanos es verdaderamente escandaloso. En programas como Socialité se han recogido testimonios de personas del entorno que aseguran que Tamara va por el barrio alardeando de su supuesta fama, presumiendo de sus apariciones en televisión, y lo que es aún peor, pidiendo incluso artículos de belleza como planchas y utensilios para arreglarse antes de acudir a los platós. Y todo esto a tan solo 9 días del fallecimiento de su hermana Michu.
Sí, 9 días. 9 miserables días desde la muerte de su propia hermana y ella ya andaba recorriendo el vecindario, asegurando a todo el que la quisiera escuchar que era una celebridad y que tenía previsto aparecer en todos los programas de la parrilla televisiva. ¿Dónde queda el respeto? ¿Dónde está el duelo? ¿Dónde la más mínima decencia hacia la memoria de una hermana fallecida y hacia una sobrina huérfana? Si esto fuera solo cuestión de televisión, podría entenderse dentro del circo mediático en el que se han convertido ciertos espacios. Pero estamos hablando de personas que han perdido a un ser querido hace escasos días. Y no solo no guardan luto, sino que parecen estar exprimiendo hasta la última gota de la tragedia para su propio beneficio. Es más, fuentes cercanas a la familia aseguran que la realidad de Tamara es muy diferente a la que ella misma se encarga de relatar en televisión. Según estos testimonios, la versión que ella da sobre la pérdida de la custodia de su hija es completamente falsa. Al parecer, hace unos años fue el propio padre de la niña quien decidió expulsarla de la casa tras comprobar que Tamara no se hacía cargo adecuadamente de la pequeña. Y mientras ella va diciendo que tiene varios trabajos, las mismas fuentes aseguran que hasta hace poco solo tenía uno, y solo los fines de semana. No se trata de rumores, sino de informaciones contrastadas por personas cercanas y que, además, coinciden todas en lo mismo: Tamara no dice la verdad ni al médico. Su única intención es vender un relato distorsionado para seguir rentabilizando esta tragedia familiar en los medios. Y eso tiene un nombre: estafa emocional. Porque lucrarse inventando historias y tergiversando la realidad a sabiendas es, sin duda, una forma de engañar a la audiencia y a los medios. Y, lamentablemente, hay que reconocer que le está funcionando. De plató en plató, sin importar la vergüenza ni el dolor ajeno. Resulta repugnante y genera un rechazo absoluto hacia ella y hacia su madre, cómplice de toda esta farsa. Es que ya no hay programa en el que hablen bien de ellas. Allá donde se las menciona, salen a relucir las mismas acusaciones: mentirosas, oportunistas y carentes de toda ética. Lo más revelador es que incluso las declaraciones antiguas de Michu, la fallecida, corroboran esta versión. En ellas, Michu agradecía a Ortega Cano el haberse hecho cargo de su hija en más de una ocasión. Incluso se llegó a saber que la propia madre de Michu llegó a demandarla por asuntos relacionados con cuentas y papeles compartidos. Lo que demuestra que esta familia arrastra un historial de conflictos y deslealtades difícil de tapar. Y mientras tanto, en medio de este torbellino de rumores, versiones y contradicciones, todas las piezas de este oscuro y complejo puzzle comienzan a encajar poco a poco, como si una sombra muy pesada y preocupante se extendiera sobre una historia que a simple vista parecía solo un drama más entre familias conocidas y personajes mediáticos, pero que ahora se revela con matices mucho más inquietantes y preocupantes. La gente que ha vivido cerca de ellas, quienes han compartido barrio, quienes han sido testigos silenciosos de su día a día, vecinos que durante años las han visto pasar, amigos que dicen conocer detalles que la prensa aún no ha revelado, todos ellos coinciden en relatos muy similares, en versiones que parecen repetirse una y otra vez, como un eco persistente que no deja lugar a dudas ni a interpretaciones benignas. La uniformidad de estos testimonios aporta una gravedad adicional a la situación, porque no estamos ante meras especulaciones o habladurías infundadas, sino ante un fenómeno social que empieza a adquirir tintes de realidad dolorosa y, sobre todo, muy preocupante. De hecho, apenas hoy, en un programa de televisión de gran audiencia, se recogía el testimonio de una persona muy cercana al entorno familiar, alguien que supuestamente conoce los entresijos más íntimos de esta familia y que, sin reservas, aseguraba que Tamara ha estado contando que su presencia constante y casi obsesiva en los medios de comunicación responde a un problema económico que le ha sido heredado, una especie de lastre que le dejó Michu, su hermana fallecida, y que ella ahora no sabe cómo afrontar. Esta persona explicaba que Michu habría dejado a Tamara y a su madre una deuda que, al parecer, se relaciona con la adquisición de un coche que Michu compró hace apenas un mes, poco antes de que ocurriera la tragedia que cegó su vida, y que la financiación de ese vehículo quedó sin pagar. Por lo que se dice, esa deuda pendiente sería la razón por la que Tamara se ha visto obligada, o al menos así lo justifica ella misma, a mantener una presencia mediática frenética y constante, casi como una forma de buscar soluciones económicas a través de la exposición pública. Es decir, el dolor, la pérdida y la tragedia se han convertido, de manera inaceptable, en un recurso para tratar de hacer frente a una situación financiera complicada que, en lugar de manejarse en privado, se exhibe y se pone en público con fines que pocos pueden defender como legítimos. Pero la cosa no queda ahí, porque la controversia crece y se complica aún más. Se ha sabido también que Tamara ha reprochado con dureza a la familia Ortega Cano que no hayan asumido la responsabilidad del cuidado de la pequeña Rocío, la hija de Michu,
cuando todo apunta a que ni siquiera ella misma ha estado en condiciones reales de hacerse cargo de su propia hija. La situación es tan contradictoria como preocupante, porque la niña está actualmente bajo el cuidado de su abuela y de Tamara, pero esta realidad abre una pregunta incómoda que muchos se hacen sin atreverse a verbalizarla abiertamente. ¿En manos de quién está realmente esa niña? ¿Qué tipo de protección, de cuidados y de estabilidad puede recibir una menor en un entorno donde la prioridad visible parece ser más la notoriedad mediática, la exposición constante en televisión y la búsqueda de ingresos a través del espectáculo, que la seguridad y el bienestar emocional de la propia menor? Resulta difícil imaginar que un ambiente donde se juega con la imagen pública, donde se negocia con el dolor ajeno y donde la rentabilidad económica está por encima de cualquier consideración pueda ser el espacio ideal para criar o proteger a una niña que, por definición, debería ser la prioridad absoluta de todos los adultos responsables que la rodean. La esperanza, o más bien la exigencia, es que las autoridades competentes intervengan con la rapidez y contundencia que esta situación demanda con urgencia. Porque es imposible que alguien con el más mínimo sentido común y respeto a la ley pueda creer que Tamara, quien ni siquiera tiene el respaldo legal ni la estabilidad para hacerse cargo de su propia hija, pueda pretender asumir también la tutela y la responsabilidad legal de la hija de su hermana, con la que, además, apenas mantenía relación previa. Esta circunstancia no solo roza el absurdo, sino que pone en evidencia un claro abuso y una falta total de sensibilidad hacia la situación real de esa menor y hacia el recuerdo de Michu. Estamos hablando de una responsabilidad que va mucho más allá de los intereses mediáticos o económicos. Es una cuestión de protección legal, de ética familiar y de respeto a la dignidad humana. Lo que está ocurriendo es tan grotesco, tan esperpéntico, que parece un guión mal escrito de una telenovela barata, pero es la cruda realidad que se despliega ante la sociedad, y que merece ser señalada y criticada con toda la firmeza posible. Y lo más alarmante de todo es que esta situación debería estar siendo denunciada públicamente y sin ambajes. Porque no se trata únicamente de un episodio más dentro de la crónica social o la prensa rosa, sino que estamos ante un caso grave de explotación mediática y de manipulación emocional, donde una menor se está usando como una mera pieza dentro de un juego político y económico disfrazado de espectáculo. La utilización de una niña como moneda de cambio, como un elemento que justifica apariciones televisivas o que sirve para atraer atención y simpatía pública, es algo que debería ser sencillamente intolerable para cualquier sociedad que se precie de respetar los derechos de los niños y el valor de la intimidad familiar. Que la prensa del corazón se dedique a hablar de personajes públicos y sus conflictos personales puede entenderse, aunque no compartirse, como parte de un negocio. Pero que quienes deberían ser los guardianes del recuerdo, quienes deberían velar por el bienestar de una familia en duelo y por la protección de una niña vulnerable, estén convertidos en los protagonistas de este circo mediático y económico es, cuanto menos, nauseabundo y repulsivo. Es una situación que daña no solo a las personas implicadas, sino también a la sensibilidad colectiva, porque pone de manifiesto hasta dónde puede llegar la falta de escrúpulos y la perversión de los valores cuando el dinero y la fama se anteponen a la ética y al respeto humano. Por todo ello, me dirijo a vosotros, familia, amigos y espectadores, para invitaros a reflexionar profundamente sobre lo que está sucediendo. A no quedarnos en la superficie ni en los titulares llamativos, sino a analizar con rigor y conciencia este drama humano que se ha transformado en un espectáculo. Os animo a comentar, a opinar, a cuestionar y a no permanecer indiferentes ante una historia que merece ser contada con toda su verdad y complejidad, porque solo así podemos empezar a comprender la dimensión real de lo que está pasando, y quizá, contribuir a que algo cambie para bien. Termino deseándoos un feliz sábado, invitándoos a disfrutar de lo que queda de fin de semana, aunque reconozco que, después de conocer esta historia en profundidad, es posible que muchos os quedéis con un sabor amargo y con la mente inquieta, preguntándoos cómo hemos llegado a este punto y qué futuro le espera a quienes, en medio de todo este caos, son los más inocentes y vulnerables.